Bien, vamos a explicar los circuitos rectificadores. Para armar este circuito tenemos un transformador con tap central, entrada 220, salida 24, 12, un diodo y una resistencia. La señal que nos va a botar según el osciloscopio es una media onda. Eso quiere decir que solamente el diodo nos está dejando pasar los semiciclos positivos, no los negativos. La tensión máxima que vemos en el circuito, no sé, el ploteo no me sale, pero la tensión máxima es 33.50 voltios. Y bueno, la RMS, que viene a ser, vamos a dividir 33.5 entre 1.41, 23 voltios, ¿no? 23 voltios ROX es en la resistencia. En el diodo tenemos una caída de 0.7 voltios, pero la tensión que va a haber cuando haga su paso por el hemiciclo negativo en el diodo, va a haber una tensión de 24 voltios, o sea, la fuente, porque se comporta como un interruptor. Cuando este está abierto, lo que va a haber tensión son los extremos, ¿no? Y va a medir lo que es la fuente, porque como no hay corriente, la resistencia se comporta como un cable y estaríamos midiendo la que es la fuente en sí. 24 voltios RMS o 33.5.8 aprox, valor máximo. Ya, bueno, ya hablamos del diodo, hablamos de la resistencia. Bien, ahora vamos con el segundo ejercicio. Bien, tenemos ahora un ejercicio 2 que es con un diodo en paralelo. O sea, ponemos dos diodos a una línea de la salida del transformador y bueno, sería en serie con la resistencia, ¿no? Y verificamos que verificamos en el osciloscopio que es una onda completa, una rectificación de onda completa. Y bueno, donde el valor máximo que va a tomar la onda viene dado por 16.25 voltios, y que la salida tiene 16.25 entre 1.41, 11.54 voltios aproximadamente de SRMS. Bien, este tipo de conexiones nos sirven cuando tenemos un transformador con tap central y podemos usar dos diodos y tenemos una rectificación de onda completa. En caso que no tengamos transformador, tendríamos con tap central tendríamos que usar un transformador con dos líneas y cuatro diodos, ¿no?, para hacer la rectificación de onda completa. En este caso tenemos la onda, como ustedes lo ven, es una continua pulsante, el valor máximo es 16.25 voltios y tenemos una corriente eficaz de 11.4 voltios, una corriente DC, ¿no? ¿Qué más nos pide? Bueno, eso nomás en este ejercicio, y en la siguiente vamos a ver cómo es que actúa un capacitor. Bien, en este ejercicio lo que vamos a hacer es vamos a conectar un condensador en paralelo a la resistencia y vamos a ver qué es lo que sucede. Lo principal es saber que una vez conectado un condensador, no va a servir no va a servir como filtro para la onda, ¿no? Y vamos a reducir la onda pulsante, la continua pulsante que hemos tenido anteriormente con el rectificador, y con este lo que vamos a hacer es solamente tener los picos de la onda, convirtiéndola así en una continua más
más neta, ¿no? Entonces, al colocar un condensador de 1000 microfaradios, como podemos ver en la parte de abajo, lo que podemos obtener es una señal, un rizado. Lo que ya el osciloscopio nos marca es un rizado, no es una onda ya alterna, bueno, es un rizado, y donde tenemos una caída más o menos de 57 milivoltios. Es un valor máximo, no es una caída, sino es un valor máximo de tensión que nos está midiendo, ¿no? Bueno, la salida de las tensiones son 16.2 voltios como RMS continua y 16.2 RMS continua, ¿no? O DC en este caso, ya, porque continua o DC, ¿no? Y el rizado, voltaje, en este caso, voltaje máximo sería 16.2 y el voltaje de rizado de 57 milivoltios, ¿no? También hay que tener en cuenta que menos sea la capacidad del condensador, la caída de tensión o la tensión que vamos a medir en el rizado es más grande. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba vemos que hay un condensador de 10 microfaradios, con lo cual yo tengo una onda de rizado con tensión máxima de 4.05 voltios. Entonces, para reducir el rizado es conveniente poner un capacitor con más capacidad, ¿no? Y bueno, entonces teniendo así las ondas, la onda no va a variar mucho, en caso que, bueno, la onda es, nosotros vemos, tiene la misma forma, lo que va a variar es la amplitud, ¿no? O sea, depende del capacitor, se va a abrir o se va a cerrar más la onda, o el rizado va a reducirse, va a reducirse, ¿no? Entonces, una vez que tengamos eso y podemos luego conectarlo a un diodo Zener o a un controlador de tensión para un regulador de tensión, ya para tener una corriente continua pura y así tener tus artefactos o equipo que es necesario, ¿no? Y bueno, aquí lo que se observa, como les decía, se observa que mientras más grande es el valor del capacitor, el voltaje de rizado disminuye. Bien, ¿qué función cumplen los diodos? Entonces, como para recordar, los diodos son unos semiconductores que solo dejan pasar corriente en un solo sentido y según cómo esté polarizado, ¿no? Entonces, con eso lo que se logra es rectificar la onda sinusoidal, la onda alterna en este caso. ¿Cómo actúa el condensador? El condensador actúa como un filtro, ya que este condensador al cargarse y descargarse lo que hace es que la onda no llegue a cero, sino llegue solamente hasta un punto donde vuelve a cargarse el condensador. Si vemos la onda, acá se carga, luego se está descargando y el tiempo y vuelve a cargarse, entonces solamente llega hasta ahí nomás, y eso es lo que se llama el rizado. Más adelante se va a rectificar aún más, ¿no? ¿Qué es el transformador? Un transformador lo que hace es reducir o aumentar la tensión eh, según cómo esté embobinado, ¿no? Puedo usar como elevador, o como reductor o como de aislamiento, que viene a ser la relación de 1 a 1. Y el voltaje de la salida de los rectificadores es un voltaje continuo. Y en caso puede ser continuo pulsante, que se llama, ¿no? Que viene a ser una señal en el ciclo positivo. O puede ser en el ciclo negativo, pero es una continua. Como conclusión y observaciones, podemos decir que con un diodo se puede obtener un circuito de media onda. Con dos diodos y un transformador central también se puede obtener un circuito rectificador de onda completa. Con un condensador podemos filtrar la onda y convertirle en una onda más continua, y depende de su valor de este en microfaradio, depende de su valor del capacitor, es que la onda va a tener un poco más de rizado o menos rizado.
Y bueno, eso sería todo. Como conclusiones, ahí se dijo las conclusiones y las observaciones. Y bueno, eso sería todo, pues, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo.